bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día domingo, por supuesto domingo 13 de septiembre. Esperamos como siempre usted esté pendiente de esta programación, el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy, para este domingo 13, el título es Griegos y Judíos. Ese es el título para este día domingo. Le invitamos entonces, mi amigo y hermano, a que podamos juntos estudiar esta interesante lección para este día. Pero antes, como siempre, quererles saludar y por supuesto dándole las gracias por permitirnos llegar hasta su hogar y juntos poder estudiar. Quiero invitarte a que me acompañes a una oración y juntos podamos pedirle siempre sabiduría y entendimiento a nuestro Dios. Acompáñenos en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos nuevamente, oh Dios, porque estamos nuevamente en el estudio diario de lecciones de tu Escuela Sabática. Padre, tu palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios de amor, queremos antes de iniciar nuestras labores, queremos ponerte a ti en primer lugar. Oh Dios del cielo, te suplico que nos des entendimiento, sabiduría, para poder entender lo que tú nos quieres hablar en este día. Oh Dios de amor, bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Donde quiera que ellos se encuentren, que la paz y el amor y el gozo tuyo, Dios, sea en sus corazones. Padre de amor, gracias te damos por habernos tenido con bien durante la noche y hoy agradecidos estamos de ver la luz de un nuevo día. Gracias nuevamente por todo esto, Padre. Te lo pedimos y agradecemos todos estos favores en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente. Domingo 13 de septiembre. Griegos y judíos, el título para este día. Hermano Cativo, bienvenido. Muy buenos días, hermano Milton. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Que este día domingo sea un día de victoria, porque comenzamos el día tomados del Señor Jesús. Bueno, el título para este domingo, hermano Cativo, dice griegos y judíos. ¿Son dos pueblos, dos naciones diferentes o...? Así es. Los judíos pensaban de una manera, los griegos pensaban de otra manera. Los judíos adoraban a un solo Dios, los griegos a muchos dioses. Por eso vemos que nos dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, ¿qué dice el apóstol Pablo ahí? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Veamos aquí. Voy a buscar y se los leeré del comentario bíblico adventista. Para la nación de Israel, para los judíos, el mensaje del Salvador del cual predicaba el apóstol Pablo era un tropezadero. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿qué clase de Mesías esperaba la nación de Israel? Un rey poderoso, que formase un ejército grande y que sacase a la nación de Israel del yugo, de la esclavitud del imperio romano, y que llegasen a ser ellos una nación con un ejército poderoso. Pero ¿qué les está predicando Pablo? Pablo predica a Jesús, pero ¿cómo? Crucificado. Por eso dice, el mensaje del Salvador crucificado
era una ofensa para la nación de Israel según la carne, que se aferraba a la expectativa de un Mesías que gobernaría como un rey terrenal y haría que los israelitas predominaran en el mundo. El Evangelio era diametralmente opuesto a este concepto del Mesías y por lo tanto los judíos lo rechazaron para su propia ruina. La actitud de los judíos hacia la idea de que alguien que había sido crucificado pudiera ser el Mesías está ilustrado en el diálogo con Trifón de Justino Mártir, donde dice Trifón: pero este así llamado Cristo de vosotros fue vil e ignominioso hasta el punto de que la última maldición contenida en la ley de Dios cayó sobre él, pues fue crucificado. Entonces, el mensaje que predicaba Pablo, por eso él dice que para los judíos, ¿qué era? Tropezadero. Tropezadero. ¿Por qué? Una vergüenza, en otras palabras, una vergüenza que dijesen que ese era el Mesías, que había sido crucificado. ¿A quién crucificaban? Cristo. Crucificaban a los más viles, a los que habían cometido crímenes contra el gobierno romano. Y el Señor Jesús, hasta en medio de dos ladrones, lo crucificaron. Entonces decían: ¿este va a ser el Mesías? ¿Cómo? ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Ya no hables de eso. Eso eran los judíos. Pero veamos a los griegos. Los gentiles. O gentiles. Porque todo aquel que no era judío era un gentil. Entre ellos estaban los griegos. Pero los griegos eran los filósofos. Pero para ellos era locura. Sí, locura. Porque vamos a ver. Leo también de aquí del Comentario Bíblico Adventista, del tomo 6, en la página 662. Para los gentiles, para los que confiaban en la filosofía, la lógica, la ciencia y los descubrimientos intelectuales, la idea de que pudiera salvarlos uno que había muerto en la forma más humillante de castigo usada por los romanos, la crucifixión, era una completa necedad. La dificultad que experimenta la mente filosófica para aceptar a un crucificado como el Hijo de Dios se refleja en el siguiente pasaje de Justino Mártir. Pues, ¿con qué razón debiéramos creer que un crucificado es el primogénito del Dios no engendrado y que él mismo juzgará a toda la raza humana, a menos que hubiéramos encontrado testimonios acerca de él publicados antes de que viniera y naciera como hombre, y a menos que viéramos que las cosas así sucedieron? Eso fue escrito por Justino Mártir. Pero vemos aquí la forma de pensar tanto de los gentiles en esta parte, los griegos, y también de los judíos. Pero también aquí hay otra palabra: pero nosotros. Dice el verso 23, 1 Corintios 1:23. Pero nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que hemos creído que a pesar de la cultura, a pesar de lo que nos enseñaron la tradición, a pesar de todo ello, nosotros creemos que Cristo, que Jesús, que fue clavado en la cruz, Él es el verdadero Mesías, Él es el Salvador. Nosotros creemos, dice verso 23, pero nosotros no solamente creemos, predicamos a Cristo crucificado. Nosotros.
Pero vemos aquí, dentro de la misma iglesia, vamos a trazarnos un poquito acá a 1 de Corintios, capítulo 1. Estamos en el mismo capítulo 1, pero no perdamos los primeros versículos, porque vemos cómo Pablo comienza esta epístola. Normalmente él comienza sus cartas dando un saludo a las iglesias, a los hermanos. Pero aquí en 1 de Corintios, él no comienza con un saludo. Él comienza defendiendo algo. Porque hay hermanos, supuestos hermanos, que en vez de apoyarlo, empezaron a meter cizaña en los corazones de los hermanos de Corinto, diciendo que Pablo, él no había sido un apóstol, él no había estado con el Señor Jesús, él no había escuchado los consejos o las enseñanzas de Jesús. A lo mejor él escuchó a Ananías y a lo mejor está nomás enseñando lo que Ananías le dijo. O sea, ponían dudas. ¿No pasa eso hoy en día? ¿Cuántos hay hoy que ponen cizaña en la mente de muchos para que no vayan en pos de alguien? Por eso comienza, dice Pablo, llamado. ¿Quién lo llamó? ¿Qué apóstol llamó a Pablo? Ninguno. ¿Quién lo llamó a él? El mismo Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando él le dice, el Señor Jesús le dice a Ananías, ve, porque hay alguien llamado Saulo que está esperando por ti? ¿Y cómo, Señor? Si él es un perseguidor, ve, porque el elemento para mi gloria es este, ve. Por eso entonces dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por la voluntad de quién? ¿De la iglesia? No, por la voluntad de Dios. Él se está presentando, en vez de dar un saludo, él se está presentando porque dentro de la iglesia de Corinto ha entrado cizaña y muchos empiezan a dudar cuando llega el apóstol Pablo. Por eso es que él empieza diciendo, sí soy un apóstol, sí fui llamado, pero no fui llamado como cuando echaron suerte los apóstoles para ver quién quedaba como en el sustituto de Judas. No, dice, yo fui llamado por el mismo Señor Jesús, por la voluntad de Dios. Aquí está diciendo que Jesús Él es Dios. A la iglesia dice que está, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, gracia y paz a vosotros. ¿Quiénes son los que tienen gracia y tienen paz en su vida? ¿Será que tendrán gracia y paz aquellos que viven en discordia, chismoteándose, comiéndose uno al otro? ¿Creen que va a haber gracia y paz en esos corazones? No. Entonces, ¿qué les está diciendo el apóstol? Dejen eso. Dejen eso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Más adelante, en el verso 10,
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. ¿Cómo estaba entonces la iglesia de Corinto? Dividida. Dividida. ¿Cómo están las iglesias de nosotros hoy en día? Divididas también. Si usted ve en su iglesia, hermano, grupos. Un grupo se reúne y sigue a tal líder, a tal anciano. Y no se une con los demás. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante: ¿acaso, como dice, voy a seguir leyendo esto, sino que estéis perfectamente unidos, la segunda parte del verso 10, en una misma mente y en un mismo parecer? A eso nos llama a todos. Porque pareciera que estamos entre judíos y griegos hoy en día. Unos creyendo una cosa, otros creyendo otra cosa, unos siguiendo a alguien, otros siguiendo a otros. Y de esa manera, el enemigo es el que está saliendo victorioso. ¿Por qué? Porque nos tiene divididos. Ahí dice en el verso 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros pleitos, contiendas. Imagínense entre los hermanos. Y hoy en día, no digamos, lo digo porque el enemigo es el mismo aquí, allá donde esté usted. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Grupos, separaciones. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces, la manera de pensar en el tiempo de griegos y judíos, las contiendas que habían, han llegado hasta el año 2015. Han llegado hasta nuestras iglesias y quieren hacer nido en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Se lo está permitiendo a usted? Bien, veamos aquí algunas cositas en la lección también. Dice en la lección: en el éxodo de Egipto, Dios dio señales notables de su cuidado por Israel. ¿Se acuerdan cuando lo saca de Egipto, que abre el mar rojo, pasa el pueblo en medio en un área seca, lo alimenta 40 años? Hay una nube que en el día da sombra, en la noche da calor, los cuida de todos los peligros del desierto. Entonces Dios señales, les dio agua, los alimentó, los cuidó de todo y sus ropas no se envejecieron. Señales notables de su cuidado por Israel. Generaciones más tarde, los judíos desarrollaron la expectativa de que cualquier nuevo mensaje enviado por Dios debería darse a conocer mediante señales, maravillas y milagros. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Versículo 22. Porque los judíos, ¿qué dice? Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, los judíos pedían señales. ¿Por qué? Porque dijeron: bueno, allá en tiempo de Moisés hubieron muchas señales y vimos. Y vieron en ese entonces a ese Dios todopoderoso. Ahora entonces, nosotros hoy también necesitamos que
al enviar un nuevo mensaje, y venga un mensajero que haga maravillas. En contraste, por su herencia filosófica y científica, los griegos buscaban una base racional, algo creíble para creer, algo que pudiera satisfacer la sabiduría humana, no la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es dada a aquel que busca y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Pero la sabiduría de los griegos era una sabiduría humana, por su herencia filosófica y científica. Pero el apóstol Pablo no hizo a un lado ni la creencia de los judíos ni la forma de pensar de los griegos. ¿Qué más sigue diciendo la lección? Pablo no desechó la herencia cultural y espiritual de los pueblos a quienes se dirigía, sino que las usó como pie para proclamar al Cristo crucificado. Entonces vemos, para los griegos utilizó y dio el mensaje como la forma de pensar de ellos, pero llevando y presentando a Cristo. A los judíos, pues sabía cómo pensaba el judío y empezó también a hablarles, llevando no la contraria a la cultura, sino poniendo la cultura del judío y mirando lo que decían de Jesús. Cuando Pablo predicaba a los judíos, basaba sus sermones en la historia de Israel, vinculando a Cristo con David y enfatizando las profecías del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo y su crucifixión. ¿Dónde está eso? En el libro de Isaías. Es decir, comenzaba con lo que les era familiar, con lo que creían, y desde allí procuraba llevarlos a Cristo. Ahora nosotros, ¿qué creen? Vamos a poner familiares de nosotros. Muchos de nuestros familiares, la gran mayoría, creen en los santos, creen en imágenes, adoran a tal o cual santo o virgen. Y nosotros creemos en un solo Dios. ¿Cómo llegamos a ellos? Si tenemos mucha confianza, luego les decimos que son unos incrédulos, adoradores de ídolos, adoradores de dioses que no existen, de estatuas que el hombre ha hecho. Creen que ese tipo de palabras van a llegar a que conozcan estas personas a Jesús. No. ¿Qué diría Pablo si estuviese en nuestros días? ¿Creen que utilizaría lo que cree la gente para llevarlos a Cristo? Sí. Él no iría con el palo a darle duro. No, iría con amor. Y hacer una comparación, pero presentando a Cristo. Así es de que, hermanos, dice aquí, para los gentiles, el mensaje incluía a Dios como creador, sustentador y juez, la entrada del pecado en el mundo y la salvación por medio de Jesucristo. Pablo tenía que trabajar desde un punto de vista diferente del que usaba con los judíos. O sea que para con los judíos, una manera de dar el mensaje. Para con los gentiles, otra manera de dar el mensaje. Pero todo llevándolos a Cristo. Por eso dice, en todos los casos, su meta era llevar a otros a Jesús. Pero desgraciadamente, hoy en día,
no queremos llevar a los hermanos a Jesús. Nomás queremos llevarlos a la iglesia, que se enamoren de la iglesia, pero no de Jesús. Y por eso, tarde o temprano, esas personas ya no vienen. Tropezadero para algunos, locura para otros. Ahora, dice aquí, piensa en tu propia fe. ¿Sobre qué está basada? Es una pregunta que nos hace aquí a cada uno. Dice, piensa en tu propia fe. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, ¿hallará fe en ti? ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe hallará? ¿Sobre qué está basada tu fe? Por eso el Señor dijo, un hombre hizo su casa sobre la arena. Vinieron tormentas, vinieron tempestades y una correntada grande y lavó la tierra y se llevó la casa y la tumbó. Otro hizo su casa sobre la peña. ¿Y quién es la peña? Cristo. Vinieron las mismas tormentas, los mismos problemas, las mismas dificultades, los chismes y todo eso, pero se mantuvo. Él tenía puesta su vista en Jesús. ¿Sobre qué está fundada tu fe? ¿Qué buenas razones tienes para ella? ¿Te gozas? ¿Compartes? ¿Anuncias a otros que amas a Cristo? ¿Que Cristo perdona? ¿Que Cristo te ama? ¿Que Cristo viene por segunda vez por ti? ¿Lo anuncias a otros? ¿O te quedas callado? ¿Tienes miedo? Si tienes miedo, hermano, tu fe está cimentada sobre la arena, porque todo aquel que está cimentado en Cristo no tiene miedo. Anuncia, dice, ¿por qué? El Espíritu de Dios lo dirige, lo guía, lo fortalece. ¿Cómo podrían tus razones diferir de las de otras personas? ¿Y por qué es importante reconocer estas diferencias? Así es de que, hermano, examinémonos. El ejemplo lo tenemos con el apóstol Pablo. Él sabía qué había creído. Él sabía quién le había hecho el llamado. Él había tenido un encuentro con Jesús. ¿Y tú y yo? ¿Quién nos ha llamado? ¿No es el Señor Jesús también? ¿No es Él el que nos ha hecho el llamado? Para que anunciemos, prediquemos este mensaje a cercanos, a lejanos, a familiares, amigos, compañeros, a todos. Así es de que, hermanos, si ese mensaje tú lo llegas, puede ser que para algunos va a ser tropezadero, para otros va a ser locura, pero para ti es la verdad. Y tú anuncia esta verdad. La gente que abra su corazón será salva, pero la gente que endurezca su corazón se perderá, pero su sangre no recaerá sobre ti. Así es de que, hermanos, sigamos adelante, no mirando, como dice la lección, como dice el versículo de memoria,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso tenemos que mantenerlo fresco diariamente. Y así seremos pequeños Pablos, pequeños Jesuses en este tiempo del fin. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que cada día podamos siempre ponerlo en práctica y poder estar más cerca del reino de Dios. Que tengan un feliz día domingo. Recuerden escribirnos. Búsquenos en nuestra página de internet www.laverdad1580.com. Que tengan un feliz día. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Su hermano y amigo Humberto Cativo. Bendiciones para todos.